Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4, 2. Pero como siempre vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra dice que en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz, Señor. Y te pedimos eso, Padre. Te pedimos, Señor, que nos muestres la luz en tu presencia, Señor. Que nos muestres la luz a través de tu Espíritu en tu palabra, Señor. Para que podamos verdaderamente ser gente acorde a tu voluntad, libres para asociarnos en tu amor y extenderlo a los demás. Padre, de nada sirve que vengamos acá y esto se convierta o dejemos que esto se convierta en algo meramente intelectual, Señor. Necesitamos que tú te aparezcas, Señor. Necesitamos que tú nos enseñes, acorde al poder de tu Espíritu y como tú prometes. En el nombre de Jesús, dependemos de ti, Señor. Amén. Ok, bueno, entonces, Filipenses, la epístola del gozo, ya estamos en el último capítulo, a punto de terminar, aunque no vamos a terminar hoy, pero como hemos visto una y otra vez, pero es importante que lo identifiquemos, a manera de que cada vez que leamos Filipenses nos demos cuenta de que Filipenses tiene un tema indirecto que pasa a ser la enseñanza principal, es el gozo de Dios, la alegría, la felicidad cristiana, y ver la realidad de que el gozo, la felicidad cristiana está conectada con nuestra manera de pensar, porque nada cambia en nuestras vidas, y hemos visto una y otra vez, pero es importante que lo entendamos y lo creamos, que nada cambia, nada va a cambiar en nuestras vidas, a menos que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, porque lo que pensamos es lo que dicta cómo nos vamos a sentir y lo que vamos a hacer. Todo lo que nosotros pensamos, lo que creemos, determina nuestros sentimientos y lo que nosotros hacemos. Y hemos visto que a lo largo de Filipenses, en los primeros capítulos o los capítulos anteriores, hemos visto que si queremos experimentar el gozo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Recuerda el capítulo 1, tener una mente comprometida con el reino de Dios. Y vimos eso bastante. En el capítulo 2 vimos que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente sumisa a la voluntad de Dios. Y en el 3, de que tenemos que tener una mente libre de religiosidad, enfocada singularmente en el Señor. Y hemos empezado a ver la semana antepasada que estuvimos en Filipenses 4.1, de que Pablo nos dice que también tenemos que tener una mente firme en el Señor. Y vimos realmente que una mente firme en el Señor es un fruto de tener las tres mentes anteriores que hemos visto en los capítulos 1, 2 y 3. Y esta exhortación de mantenernos libres en el Señor, mantenernos firmes en el Señor, la vimos la semana pasada, de que está compuesta acorde a las otras enseñanzas de Pablo. Pero hoy nos vamos a enfocar porque Pablo empieza en el versículo 2 a darnos unas exhortaciones muy puntuales. Como quien dice, él en su forma práctica está terminando la carta y antes de terminar y despedirse, él está dando unas exhortaciones especiales, pero son especiales y están puestas aquí en Filipenses por una razón. Y vamos a ver que la que vamos a ver hoy es que tenemos que tener una mente libre de conflictos interpersonales. Una mente firme en el Señor, libre de conflictos interpersonales. Y vamos a ver, mira, porque la semana pasada, bueno, como dice en el capítulo 1, dice Pablo, en el capítulo 4, versículo 1, en el versículo anterior de lo que vamos a estar leyendo hoy, dice que por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Vimos que ya que tenemos esperanza en el Señor, entonces mantengámonos firmes en Él. Y nos dice entonces en los versículos que vamos a estar estudiando hoy, el 2 y el 3, dice, ruego a Evodia y también a Síntique, son dos mujeres de la iglesia de Filipos, dice, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y bueno, esos son los dos versículos de hoy donde vamos a ver principalmente que Pablo nos está exhortando a tener una mantenernos firmes en el Señor con una mente libre de conflictos interpersonales. Y vemos ahí en el versículo 2 donde dice, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Ahí no hay lugar para mucho, por dónde escaparse. Simplemente, inclusive Pablo las nombra por nombre.
No, y es un poco chocante que en la época de hoy de que hay que tener tanto cuidado de no herir a los sentimientos de las demás personas. Sin embargo, Pablo aquí de frente le dice, mira, y les ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Mira, atentados en contra de la armonía de una familia son inevitables. Los atentados en contra de la armonía de una familia son inevitables, pero ¿cuál es el corazón de Dios en cuanto a mantener la armonía en su familia? No podemos evitar los ataques en contra de la armonía de una familia, pero sí podemos ver y queremos estar claros. Mira, ¿cuál es el corazón de Dios en cuanto cuál es su deseo a que nosotros mantengamos la armonía en su familia? Mira, yo quería darles un popurrí, por decirlo así, de escrituras, que voy a irle un poco rápido, pero que creo que vieran que por toda la escritura esto está enfatizado. Salmo 133, por ejemplo, dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y después va en el versículo 2, dice, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba y por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Esas son cuestiones que podríamos explicarlas en cuanto a qué significa para el hebreo esto. Pero el punto es esto. Dice, donde se da armonía, dice el final del versículo 3, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. El punto principal dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y después el versículo 3, al final del 3, dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Romanos 12:16, mira cómo lo pone, dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Y mira el 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Claramente, 1 Corintios 1:10 dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Que vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Primera de Tesalonicenses 5:13 dice, básicamente el final del versículo dice, vivan en paz unos con otros. Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira cómo dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira, Santiago 3:17 dice, vivan en armonía unos con los otros. Dice, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal. Perdón, estaba leyendo Pedro. Santiago 3:17. De nuevo, Santiago 3:17, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Primera de Pedro, que estaba leyendo anteriormente, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Mira lo que dice el versículo 10, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrenen su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparten del mal y hagan el bien, que busque la paz y la siga. Nos está diciendo claramente, si quieren amar la vida y gozar de días felices, si quieren pasarla bien en esta vida y ser felices en esta vida, lo dice claramente, dice, refrénense a hablar de su lengua de hablar el mal, sus labios de proferir engaños, y que se aparten del mal y hagan el bien, y dice, que busquen la paz y la siga. No hay, mira, la persona que está sembrando cizaña, la persona que está inconforme y está chaquichi y está metiendo cizaña, olvídate de felicidad. Dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que busque la paz y la siga. Pero mira, pero el punto entonces es, ok,
Punto captado, pastor. Nos bañaste y nos inundaste con escritura. Y bueno, bacán, porque es la escritura la que cambia lo que ustedes tienen que creer, no lo que yo digo. Por eso hago el énfasis. A veces me han criticado de que pongo mucha escritura. Bacán. Mientras más escritura mejor. Estas cosas, estos estudios míos están más diseñados a que sean estudiados luego y meditados, y por eso en mis notas pongo todos estos versículos para promover la meditación en su palabra. Pero el punto que sí, entendemos, es importante la armonía, el mantener la armonía en la familia de Dios. Es importante y está claramente enfatizado en su palabra. Pero el punto entonces ahora es, bueno, ok, en la familia de Dios, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Dice, mira, yo creo que el punto está en el versículo 2 donde dice, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo. ¿Qué me faltó decir? Acorda al versículo. Que se pongan de acuerdo nomás. Que se pongan de acuerdo en el Señor. Yo creo que ahí está la clave. El punto es, mira, pónganse de acuerdo. Sencillo, no más, wow, ¿cómo hacemos? No, pónganse de acuerdo en el Señor. ¿Y qué significa eso? Mira, yo puse ahí que otras traducciones lo ponen de esta manera. La palabra de Dios para todos dice que suplico a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y la nueva traducción viviente dice, ahora les ruego a Evodia y a Síntique que dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Entonces, el punto es, mira, en el Señor. Pónganse de acuerdo en el Señor. Y yo puse aquí, mira, en el Señor tus pecados. El punto es que en el Señor tus pecados han sido perdonados. Aleluya, ¿no? Pero los demás también. Eso no es nada más los míos. En el Señor mis transgresiones han sido perdonadas. Pero ¿sabes qué? Las agresiones del que ha agredido en contra tuya también han sido perdonadas. Tus pecados han sido perdonados, pero los de los demás también. Y es importante que mantengamos esta idea, porque, por ejemplo, Efesios, Pablo nos dice en Efesios 4:32, dice que seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. ¿En base a qué? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces tenemos que tener una actitud de que, mira, ok, mis pecados han sido perdonados, pero los de tu agresor también. Entonces, si hay algún problema, pues perdona, porque tus pecados han sido perdonados y los pecados de esa persona también Cristo murió por ellos. Y eso no solo en Efesios 4:32, sino que en Colosenses 3:12 y 13 lo pone de esta manera. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad y paciencia, de modo que se toleren. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Por qué? En el Señor. Porque dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. En la manera en que el Señor te ha perdonado, de esa misma manera tú debes extender perdón. Entonces Pablo le está diciendo, mira, a estas mujeres, pónganse de acuerdo en el Señor. Son familia en el Señor. Jesucristo pagó por todo. Y mira, otra cosita que puse aquí, dice, en el Señor. El punto es el siguiente, que en el Señor no se trata de estar en lo correcto o tener la razón, sino de ser la persona correcta. En el Señor no se trata de estar en lo correcto, sino de ser la persona correcta. Y mira, muchas veces nos enfrascamos en que yo tengo la razón. Y no, pero tú estás equivocado, yo estoy seguro que tengo la razón. Es irrelevante. En el Señor lo que importa no es que tú estés en lo correcto, sino que tú seas la persona correcta. Obviamente que el error influye y es importante tener la verdad. Pero muchas veces, mira, la consejería bíblica es sumamente simple. Muchas veces la consejería bíblica es sumamente simple y a los que tienen conflictos interpersonales, en cierta forma, es como si Pablo les diría, mira, aún si técnicamente tienes la razón, espiritualmente estás errado porque el Señor quiere que perdones, extiendas gracia y seas misericordioso. La consejería bíblica, cuando dos personas están en desacuerdo, ok, entramos a ver cuáles son las raíces de los asuntos, pero en cuanto a la discordia que hay inicialmente, mira, técnicamente, aunque la persona que tiene la razón tenga la razón, aunque tú estés en lo correcto, esta persona no ha debido hacer esto, aunque tú estés en lo correcto, bacán, pero tú sabes que puedes tener la razón, pero espiritualmente estás errado. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que tú perdones, extiendas gracia y seas misericordioso. Mira, en las Escrituras la sal
Habla de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan ahí la pongo en la Reina Valera, pero en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Lo digo ¿por qué? Porque en Marcos 9:50, el Señor dice que la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo puede volver a dar sabor? Dice, pero que no falte sal o gracia entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Mira, el punto no es tener la razón, sino ser la persona correcta. Es de suma importancia que captemos eso, porque sabes que a veces yo tengo la razón, pero lo importante no es tener la razón, lo importante es actuar de manera piadosa. Y el deseo del Señor siempre es que perdonemos, siempre es que extendamos gracia, siempre es que seamos misericordiosos. El pastor Chuck siempre lo ponía de esta manera. A veces tendemos a hacer a justicia y a misericordia. Bueno, pero hay que ser justo, ok, sí, pero hay que ser misericordioso. ¿Y dónde? Es como bueno, ¿sabes qué? Es preferible errar a ser demasiado misericordioso a errar a ser demasiado exigente, demasiado justo. Es preferible errar del lado de misericordia. El Señor nos dice, ustedes amen, déjenme que yo hago justicia, ustedes amen a los demás. Nosotros por lo generalmente queremos lo contrario. No, Señor, tú ámalos, yo les pongo la ley encima. No, yo hago justicia, dice el Señor, ustedes amen. Si técnicamente tenemos la razón, espiritualmente estamos errados necesariamente, porque el Señor quiere que perdonemos, extendamos gracias y seamos misericordiosos. Mira, en Hebreos 12:14, donde Pablo estaba diciendo aquí, porque el punto es que tenemos que tener un corazón lleno de gracia y dispuesto a extender gracia, pero en Marcos aquí nos dice que el Señor dijo que no falte sal entre ustedes porque para que puedan vivir en paz unos con otros. Bueno, Hebreos 12:14, lo acabamos de leer, dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero mira lo que dice el versículo siguiente, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz, o que como que diciendo que por no alcanzar la gracia de Dios, ninguna raíz una raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Si nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios y entender lo que es la gracia de Dios y cómo el Señor no solo perdonó tus pecados, sino perdonó los pecados de tu agresor, y en realidad ya vamos a ver cuál es el punto principal, pero dejamos de alcanzar la gracia de Dios, si no tenemos cuidado y seguimos adoptando una versión legalista de las cosas de Dios, vamos a no alcanzar la gracia de Dios y se nos forma en nuestros corazones una raíz amarga que causa dificultades y corrompe a muchos. Después de todo, Primera de Pedro 4:8 lo pone de esta manera, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente. ¿Por qué? Porque el amor perdonador, la gracia de Dios, o la gracia, mira, cubre multitud de pecado. Porque el amor cubre multitud de pecado. Amor perdonador, gracia. El amor cubre multitud de pecado. No hay lugar en el corazón de un cristiano para recelo, para querellas, ¿cómo se dice? Amarguras. Entran y vienen, pero debemos lidiar con ellas, porque como les dije al principio, no podemos evitar, ¿cómo fue que lo puse? Ataques contra la armonía de una familia son inevitables. Los ataques en nuestro propio corazón del enemigo para traer la pérdida de armonía son inevitables, pero en el Señor debemos luchar para mantener la armonía, y la mayoría de las veces lo que hay que hacer es humillarse. Ahora, fíjate una cosa, ¿por qué juzgamos? Porque quiero que meditemos entonces, ok, bacán, esta es la exhortación y lo que debemos hacer, pero dame algo, dame una herramienta que me ilumine. ¿Cómo sucede esto? Dice, ¿por qué juzgamos, criticamos a los demás y nos cuesta tanto perdonar? Pónganse a pensar, ¿por qué juzgamos a los demás y nos cuesta tanto perdonar? Mira, la falta de amor perdonador es un problema de ceguera espiritual, como ya lo voy a mostrar aquí en la palabra de Dios. La falta de amor perdonador es un problema de ceguera espiritual, de que todavía no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué lo digo? Mira cómo enseña el Señor
aquí en Lucas 7. Y me voy a pasar un buen tiempito aquí en Lucas 7 en esta historia. Lucas 7:36. Porque, acuérdense que el trasfondo es que estamos tratando de averiguar. ¿Por qué nos cuesta? Vamos a estar claros, ¿te cuesta perdonar? Levanta la mano si te cuesta perdonar. ¿Tiendes a juzgar a los demás? Todos tenemos ese cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué tendemos a juzgar y criticar? ¿Y por qué nos cuesta tanto perdonar? Mira, la falta de amor perdonador es un problema de ceguera espiritual, de que todavía no nos conocemos bien a nosotros mismos. Mira esto. En Lucas 7 hay una historia donde ahí los traductores le pusieron que una mujer pecadora unge a Jesús. Pero el punto es que evidentemente hubo una pecadora a la cual Jesús lidió con ella anteriormente y le perdonó sus pecados. Y tuvo, digamos, una pecadora que tuvo una interacción con Jesús antes mencionada. No se explica claramente aquí, pero esta mujer había tenido una interacción con el Señor anteriormente. Y hay un fariseo. ¿Quién es un fariseo? Vamos a decir que un fariseo, en forma general, un fariseo es una persona que se cree buena. Un fariseo es una persona que se cree buena, una persona que se cree buena en sus propios méritos. Yo me siento aprobado por Dios en mis propios méritos. Una persona que está ciega, que todavía se cree buena. Bueno, porque la palabra de Dios enseña que nadie es bueno. Solo que hay unos que se creen buenos. Este es el fariseo. Entonces en el versículo 36 de Lucas 7 dice que uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Y en este caso estos fariseos eran gente súper religiosa, ¿no? Y dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Jesús aceptó la invitación y fue a donde el fariseo. Y dice, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Obviamente, pero es muy probable que era una prostituta anteriormente. Y dice, cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando. Se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Entonces está, Jesús entrando a esta casa de este fariseo que lo invitó a comer. Y esta ex prostituta que había tenido una interacción con el Señor y se entera que Jesús está en su pueblo y bueno, va y entra en la casa del fariseo, cuya mujer jamás se hubiese atrevido a ir a casa de este fariseo, pero amaba tanto a Jesús que en lo que escuchó que estaba ahí le importó un pito, nada lo que la gente dijera, y va y entra. Y cuando entra la mujer dice, mira, cuando entró, se enteró que Jesús estaba comiendo en el fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, escucha esto, entonces el fariseo ve que entra la que tiene fama de prostituta y se paltea y dice para sí mismo y ve lo que está pasando con Jesús y esta mujer. Y al ver esto, dice el versículo 39, el fariseo que había invitado, o que lo había invitado, dijo para sí mismo, esto lo dice calladito. Y estos son sus pensamientos. Si este hombre, Jesús, ¿no? Si este hombre fuera profeta, sabría quién es que la está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Entonces Jesús, a manera de respuesta, Jesús que en el Espíritu escuchó el comentario de este, no porque lo haya dicho en voz alta, sino que Jesucristo entendía y conocía sus pensamientos, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y dice, dime maestro, respondió. Y le hace este ejemplo. Mira, suponte que dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Y el fariseo responde y dice, supongo que aquel a quien más le perdonó. Dice, ¿has juzgado bien? Le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies. El punto es que Jesús, en la economía local de esa época y esa región, era costumbre cuando una persona importante llegaba a tu casa, tú le dabas sirvientes que le lavaran los pies. Y Pablo está diciendo, mira, cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos.
Otra costumbre era besar a la persona que entró y dice, tú no me besaste. Yo entré, pero tú no me besaste. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Y otra era de ungir, si era una persona súper importante, ungían al que estaba entrando con aceite. Costumbres de la época. Y pero le dice, mira, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Y mira lo que le dice Jesucristo, y esto es tan revelador. Que dice, por eso te digo que si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados les han sido perdonados. Pero mira el punto aquí, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Mira, ¿por qué juzgamos, criticamos a los demás y nos cuesta tanto perdonar? Porque nos creemos mejores que los demás. ¿Entiendes esto? Mira, cada vez que tú estás criticando a alguien es porque interiormente tú te sientes mejor que esa persona. Si a ti te cuesta perdonar a alguien que te hirió, es porque inherentemente dentro de ti tú te crees mejor que esa persona. Hay una relación, en la Biblia enseña que hay una relación directa entre la cantidad como dice aquí, a quien poco se le perdona, poco ama. Si tú te crees bueno, entonces Jesucristo no es tan valoroso para ti, porque Jesucristo vino aquí para los malos. Si tú crees que tú te puedes portar bien, ganarte la aprobación de Dios, entonces Jesucristo no tiene ningún valor para ti. Pero en la medida en que tú te das cuenta de quién tú verdaderamente eres. Por eso que dije que es un problema de ceguera espiritual, porque si tú te crees bueno, eso te hace duro y te hace exigente con los demás. Y si yo me he podido hacer bueno, entonces tú también. Pero a la medida en que nosotros somos confrontados con la realidad de que somos gente mala y que necesitamos ayuda, entonces en esa medida eso nos hace humildes y nos hace más bien compasivos y amorosos. El que poco se le perdona, el que se cree bueno, poco ama. Ahí lo dice, mira, a quien poco se le perdona, poco. Esta mujer, ¿por qué estaban arrojándose a los pies de Jesús? Porque esta mujer sabía, estaba clara que ella era una pecadora. Jesucristo viene y le perdona sus pecados. Imagínate, el agradecimiento de esa mujer por Jesucristo es inmenso. El fariseo no siente lo mismo, ¿por qué? Porque él se cree bueno en sí mismo. ¿Es porque el fariseo es mejor que la prostituta? Para nada. En los ojos de Dios todos somos malogrados y todos tenemos los problemas de orgullo y de egoísmo. Y sin embargo el fariseo no tenía ningún agradecimiento por Jesús. ¿Por qué? Porque a él en sus ojos no necesita a Jesucristo. Jesucristo no le ha perdonado ningunos pecados. A quien poco se le perdona, poco ama. ¿Por qué juzgamos, criticamos a los demás y nos cuesta tanto perdonar? Porque nos creemos mejores que los demás. Pero ahora fíjate, mira, el fruto del Espíritu es amor. Eso lo vemos en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, ¿no? Pero ¿cómo lo produce? ¿Cómo el Espíritu hace que la gente, hace gente llena, nos hace gente llena de gracia? ¿Cómo el Espíritu de Dios nos hace gente llena de gracia? Mira, acabamos de ver que a quien poco se le perdona, poco ama, ¿no? Mira, Proverbios 20:30, mira lo que dice. Este es el proverbio del día. Se lo lleven a su casa. Los golpes y las heridas curan la maldad. Los azotes purgan lo más íntimo del ser. ¿Qué? Eso no puede estar en la Biblia. Dice, los golpes y las heridas curan la maldad. En inglés dice, blows that hurt cleanse away evil. Los golpes y las heridas curan la maldad. Los azotes purgan lo más íntimo del ser. Wow. ¿Cómo así? Porque en esta economía de que todo me salga bien y todo esté bonito, golpes y heridas suena como a que para evitarlo a toda costa, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios enseña que golpes y heridas curan la maldad. Los azotes purgan lo más íntimo del ser. Y estamos hablando, mira, por ejemplo, los golpes, heridas y azotes que se sienten al ser confrontados con la realidad de la magnitud de nuestra maldad, de que no somos mejores que nadie. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces estamos tú y yo en nuestro caminar con el Señor, si nos creemos, sobre todo si estamos
en un campo legalista y en cierta forma hemos tenido un poco de éxito cumpliendo con las leyes, entonces nos empezamos a sentir mejores que los demás y empezamos a tener un caminar con el Señor que es más íntimo y más ungido, y de repente empezamos a meter la pata y de repente nos empezamos a caer y, y nos empezamos a paltear si no estamos al tanto de esta realidad. Dice, pero yo ahora estoy caminando con el Señor y en vez de ser mejor ahora estoy peor. Bueno, porque es que el crecimiento espiritual es para abajo, no para arriba. ¿Cómo así? Mira, en el cristianismo el crecimiento es hacia abajo. Juan 3:30 le dice, a él, dice Juan el Bautista, a Jesucristo le toca crecer, a mí menguar. Después de todo, Salmo 34:18, ¿qué dice? Que el Señor está cerca de ¿quiénes? De los buenos, de los que jamás se equivocan. No, el Señor está cerca de ¿quién? De los quebrantados de corazón, de los que están quebrantados. ¿Tú sabes lo que es quebranto de corazón? El sentirse, que no te soportas a ti mismo. Tú dices, pero no por amor propio, sino por la realidad de que te das cuenta, wow, que no puedo creer que este soy yo. Y sabes que, newsflash, es como que decir, siempre ha sido así, solo que ahora te estás dando cuenta. El Señor te está dando la bendición de que te conozcas a ti mismo y te conozcas a la luz para que veas realmente cuánto necesitas verdaderamente a Jesucristo. Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres de espíritu. Porque es que la palabra dice que dichosos son los pobres de espíritu porque el reino de Dios les pertenece. Porque si tú estás allá afuera, no, lo contrario de pobre de espíritu es una persona autosuficiente. Una persona que dice, yo no necesito ayuda, yo soy bien como soy. Que una persona pobre de espíritu es una persona que lamentablemente, o mejor dicho, de bendición, porque ella lamentablemente he entrado en una situación donde me doy cuenta que necesito a Jesucristo, pero eso no es lamentable para nada. Por eso es que a ellos les pertenece el reino de los cielos, porque tú tienes que darte cuenta de tu necesidad antes de que busques ayuda. Y solo los que buscan ayuda la consiguen. ¿No? Dichosos los pobres de espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. En el cristianismo el crecimiento es hacia abajo, no hacia arriba. Mira, la falta de amor es un problema de ceguera espiritual, de que todavía no nos conocemos a nosotros mismos. Y por eso es que cuando estaba abriendo el estudio de hoy, utilicé el Salmo 36:9 para orar, porque dice que porque en ti, Dios, dice el salmista, está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque nos creemos mejores que los demás. ¿Y por qué nos creemos mejores que los demás? Porque estamos ciegos. Entonces, en el santificar de Dios hay un proceso de menguarte, de humillarte, de enseñarte, y a veces si no estamos al tanto nos palteamos, pero sí empezamos a ver nuestros defectos, nuestras dificultades, y si no estamos anclados en Jesucristo tendemos a caer en condenación, porque el Señor nos enseña nuestra basura, no para restrujárnoslas en la cara, sino para liberarnos de ella. ¿Entiendes? Entonces la falta de amor en nosotros es un problema de ceguera espiritual, de que todavía no nos conocemos bien en nosotros mismos. Y necesitamos caminar, andar con el Señor en la luz de su palabra para verdaderamente vernos y dejar que la realidad de quién somos produzca en nosotros que seamos gente llena de gracia. Porque en lo que tú te das cuenta de que tan malogrado realmente eres, entonces el hecho de que Jesucristo pagó por todo adquiere valor en tu vida. Si tú estás allá afuera creyendo que eres muy bueno y que wow, Dios, qué suerte tienes, Dios, que me tienes a mí en tu iglesia. No, gracias, Señor. Increíble que a mí me ames. ¿Ok? Bueno. Versículo 3. Dice, a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Mira, lo primero dice, a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres. Y estamos leyendo la carta y decimos, ok, si la estamos leyendo queriendo entender, ¿verdad? Dice, a ti, mi fiel compañero, ¿y quién? ¿Qué fiel compañero es este? Mira, ¿quién es este fiel compañero que dice Pablo aquí?
Porque aquí no hay... La carta está escrita a la iglesia de Filipos, y aquí Pablo está leyendo y dice, le dice a estas mujeres que Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor, y de repente dice, a ti, mi fiel compañero. ¿Quién es esta gente? ¿Quién es este fiel compañero? Y mira, en el original, la palabra que traducen aquí, compañero, es la palabra sisgos, ¿no? Y sisgos, o sísigo, puede ser traducido como un nombre propio, y a lo mejor Pablo está diciéndole aquí, y a ti, Sísigo, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado, pero suena como que a ti, Sísigo, suena así como que fuera de contexto, de dónde salió este Sísigo. Si Pablo le está hablando a toda la iglesia, y de repente dice, nombra a estas mujeres, luego ruego a Evodia y así que se pongan de acuerdo con el Señor, y a ti, Sísigo. Pero lo que pasa es que esa palabra Sísigo significa coenyugado. Entonces, ¿cómo qué significa coenyugado? Bueno, donde venimos la palabra yugo. ¿Se acuerdan que nosotros estamos enyugados con el Señor? Nosotros, el Señor nos dijo, por ejemplo, es un tema bíblico donde el Señor dice, por ejemplo, en Mateo 11, 29, dice, carguen mi yugo. Dice, carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En 2 Corintios 6, 14 dice, no formen yunta, o no se pongan yugo con los incrédulos. No, entonces esto de yugo forma la idea de una persona, o lo que Pablo está diciendo aquí, y tú, Sísigo, o coenyugado. Y la realidad es que o Pablo está refiriéndose a una persona en particular, o simplemente está utilizando una expresión que dice, y tú, los que están coenyugados con el Señor, es decir, los que son también compañeros, tú y yo, es decir, ustedes, iglesia, ustedes, hermanos de Evodia y Síntique, ayúdenla. Mira, en Génesis 4:9, cuando después que Caín mata a Abel, y el Señor va y en el versículo 9 del capítulo 4 le dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dice, no sé, respondió. ¿Y qué dice Caín? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y la Reina Valera lo pone, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y si leemos el contexto, la respuesta tácita del Señor es sí. En el contexto, la respuesta tácita del Señor es sí. ¿Acaso soy yo el que debe estar guardando a mi hermano, el que debe cuidar, o el guardián de mi hermano? Y la respuesta tácita del Señor es sí. Ahí es tácita, pero en Gálatas 6.1 es muy explícita. Dice, en Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Mira, Gálatas 6.1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlos con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Mira, después de todo, en Juan 13:34, el gran mandamiento del Señor, ¿cuál es? Este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y estamos, digamos, aquí Pablo le dice a estas mujeres, pónganse de acuerdo en el Señor, pero después les dice a toda la iglesia, y ustedes, mis fieles coenyugados, ¿no? Les pido que ayuden a estas mujeres a ponerse de acuerdo. Mira, tenemos que tener cuidado de que no podemos tener una actitud de indiferencia a las miserias de los demás. No podemos tener una actitud de, bueno, deja que ellos entiendan, ¿no? Si tomamos una actitud de indiferencia hacia los demás, estamos en cierta forma tomando el camino de Caín. ¿Acaso soy yo el que tiene que guardar a mi hermano? ¿Acaso soy yo? No, mira, cuidado, porque si tomamos una actitud de indiferencia hacia los demás, estamos cayendo en el camino de Caín. Y Judas 1:11 dice, ay de los que siguieron el camino de Caín. Mira, yo noté aquí que trabajar para mantener la armonía en la familia, la paz, es un trabajo de equipo en el que todos estamos llamados a participar.
Trabajar, para mantener la armonía en la familia, la paz de la familia, es un trabajo en equipo, en el cual todos estamos llamados a participar. Por eso es que Mateo 5:9 dice que dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y fíjate que es trabajo. Es inevitable que hayan atentados contra la armonía en la familia del Señor. Inevitable. Pero ¿cómo se cura? En el Señor. ¿Sabes qué? Tú eres podrido, yo también. No me gusta tu podredumbre, pero ¿sabes qué? Dios me perdonó la mía. Yo no tengo más opción que perdonar la tuya. Y al principio es que no tengo más opción. Después, cuando tú verdaderamente ves tu podredumbre en la luz del amor del Señor, entonces tú empiezas a absorber esa actitud de gracia que dice, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo para criticar a nadie? Y Jesucristo no solo murió por mis pecados, sino murió por los tuyos también. Por lo cual te perdono. Por eso es que el amor cubre multitud de pecados, pero el que poco se le perdona, poco ama. Por eso es que entonces los golpes, cuando somos confrontados con la realidad de quién verdaderamente somos, no nos defraudemos pensando que estoy más bien, el cristianismo no es para mí, más bien al revés. Ahí es donde más claro está que el cristianismo es para ti, porque Jesucristo vino a los enfermos. ¿Ok? Solo los enfermos llaman y necesitan al médico. Como último, quería hacer mención aquí a la segunda parte de este versículo, porque dice, a ti mi fiel compañero, como vimos aquí, a ti mi conyugado, les pido que ayuden a estas mujeres, que ayuden a estas mujeres. Dice, y resulta que estas mujeres no son unas me viene en inglés troublemakers, sino unas fastidiosas que no hacían nada. No, estas mujeres han luchado a mi lado de Pablo. Cuando Pablo estuvo en Filipos, ayudaron a Pablo bastante en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Espérate un momentito, el libro de la vida. Y quería tomarme los últimos minutos de la enseñanza de hoy, a que meditemos qué es esto del libro de la vida, porque no se trata, no se trata de VIP, sino de VPP. ¿Cómo es eso? VIP es Very Important Person, ¿no? Gente muy importante. No se trata de que sea, no de Very Important, sino de Very Privileged People. Como gente privilegiada. No gente importante, sino gente sumamente privilegiada. No gente sumamente importante, sino gente sumamente privilegiada. ¿Por qué? Mira, ¿qué es este libro de la vida? Bueno, mira, en Lucas 10:19 el Señor enseña de esta manera, dice, el Señor había mandado a sus discípulos a predicar el Evangelio y los mandó solos, y cuando fueron, los discípulos se dieron cuenta que tenían poder sobre los demonios y todo, y cuando regresaron le estaban dando el reporte a Jesús, y Jesús les preguntó, ¿cómo les fue? Y dice, bueno, y les estaban dando un reporte, y dice, sí, les he dado autoridad, dicen en Lucas 10:19, sí les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y a vencer todo poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren que pueden someter a los espíritus, sino más bien alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. No se regocijen tanto porque mira qué fructíferos somos y mira que todas las cosas que podemos hacer, las hazañas que podemos hacer por el Señor. ¿Sabes qué? Regocíjense del privilegio que tienen de que sus nombres están escritos en el cielo. En Apocalipsis 20, cuando vemos el fin del mundo y el gran juicio final y todo esto, dice, Apocalipsis 20 dice que vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Primero se abrieron unos libros y aparentemente en el contexto vemos que son los libros donde están todas nuestras marramucias, todo lo que hemos hecho. Y después está el libro de la vida. Dice que los muertos, los que nunca nacieron de nuevo, los que nunca le entregaron su vida a Jesucristo, los que nunca verdaderamente conocieron al Señor en forma personal, fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Pero más adelante en el 15 dice, y aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado en el lago de fuego. Obviamente no es una enseñanza muy popular,
Pero quiero que veas quiénes son los que no son arrojados en el libro, en el lago de fuego. Los que no tienen su nombre escritos en el libro de la vida. En el siguiente capítulo, Apocalipsis 21-27, dice: nunca, cuando ya está la Nueva Jerusalén y una visión, no entendemos cómo funciona todo esto, pero ciertamente el cielo visionado, dice: nunca entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero, el Cordero de Dios. Es decir, mira, es de gran privilegio tener su nombre escrito en el libro de la vida. Y es una forma de decir de aquellos que están vivos espiritualmente. Okay, en realidad no es que un libro que cuando tú mueras vas a ver si es que tu libro está escrito o no, como una lotería. No, es que toda persona que le ha entregado su vida a Jesucristo ha nacido espiritualmente. Cada persona que es viva tiene su nombre escrito en el libro de vida. El que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida ha nacido una relación verdadera y genuina con Dios, que cada día se va perfeccionando. Esa persona está viva espiritualmente. Lo importante es tener nacimiento espiritual. Jesucristo no vino a este mundo a agarrar gente mala y hacerlas buenas. Jesucristo vino a este mundo a agarrar gente muerta y darles vida. Gentes incapaces de conectarse de Dios, incapaces de relacionarse con Él, de conocer su bondad y su amor, y de forma personal, y con el perdón de los pecados completo y final, elevarlos a un lugar donde pueden tener comunión con el Dios que odia el pecado. Dice, pero bueno, tú dirás, bueno, ¿qué tengo que hacer para escribir mi nombre en el libro de la vida? Ya veo que es importante, pero ¿qué tengo que hacer para escribir mi nombre en el libro de la vida? Bueno, Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si me tienes a mí, tienes vida. Yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Qué tengo que hacer para escribir mi nombre en el libro de la vida? Bueno, cree en Jesucristo. Claro y raspado. Cree en Jesucristo, confía en Él como Señor de tu vida y jamás serás defraudado. ¿Quieres tener tu nombre escrito en el libro de la vida? Cree en Jesucristo, confía en Él como Señor de tu vida y jamás serás defraudado. Por eso es que Romanos 10:11 dice que todo el que en Él confíe no será jamás defraudado. Entrégale a Jesucristo tu vida. Todas aquellas personas que en el Señor es una expresión de los que le pertenecen. ¿Y cómo sabes tú si tu vida le pertenece al Señor? Bueno, porque tú haces lo que Él dice, pues. Él es tu Señor. No es que yo tengo a Jesucristo como una añadidura más en mi vida, una de las cosas más digamos, de cosas que comprenden mi vida. No es una actitud donde Dios es una añadidura más. No, una visión donde Jesucristo ahora es mi dueño. Señor, estoy perdido, necesito que tú me enseñes a vivir. Aquí estoy, soy tuyo. Eso es arrepentimiento. Una actitud de verdadero arrepentimiento es una actitud que le dice el Señor: enséñame a vivir. ¿Cómo te enseña el Señor a vivir? En su palabra. Confía en Jesucristo, entrégale tu vida y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo te dará vida para conocer a Dios. No para ser religioso, como el fariseo, sino para conocer a Dios y amarlo, como la prostituta. Es diferente. No nos debemos engañar. Dios no quiere que tú y yo seamos religiosos. Es más, cuando estudiamos los evangelios, la gente a los cuales Jesús les cayó más encima fue a quienes, a los religiosos. En cambio, los pecadores que venían a Él tenían la puerta abierta. Eran los religiosos, los cuales Jesús los llamaba hipócritas. ¡Ay de ustedes! Todo esto y lo otro. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo seamos religiosos. Nadie se gana el cielo por buenas obras. Nadie. Porque sabes, como estábamos hablando la semana pasada, si tú te pudieras ganar el cielo por ser bueno, entonces Jesucristo murió en la cruz como un idiota. Porque entonces lo que tú estás diciendo es: Jesucristo, bueno, tú morirás por aquellos que son malos, los drogadictos y las prostitutas. Por mí no te preocupes. Eso es lo que estamos diciendo cuando creemos y decimos o pensamos que podemos ganarnos la aceptación de Dios basada en nuestras propias buenas obras. Es cuando tú y yo nos damos cuenta que no tenemos chance,
que necesitamos a Jesucristo, que entonces verdaderamente pasamos a ser agradecidos y amarlos. Y amarlo vemos y se expresa en nuestro servicio y amor a los demás. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.